Damos nuevamente, Señor, en este día por la oportunidad que nos das de poder reunirnos, Señor, para seguir aprendiendo sobre tu palabra, Señor. Como cada día, Señor, también reconocemos, Señor, que es un Dios grande, santo, bueno, Señor, justo. Y agradecemos que a pesar de todas nuestras fallas, Señor, hayas puesto tus ojos en nosotros, Señor. Y el día de hoy ponemos este nuevo libro, Señor, en tus manos, Señor, este estudio de Gálatas, Señor, y a cada una de las personas que vamos a participar, Señor, que también nos des un corazón sensible, Señor, a lo que quieres que aprendamos. A quienes van a compartirlo, Señor, dales también las palabras indicadas para que puedan hacernos llegar el mensaje, Señor. Y pedimos, Señor, también por los que van a incorporarse paulatinamente, Señor, y las personas que han mostrado interés en unirse al grupo, Señor. Quita obstáculos, Señor, y no permitas que el enemigo bloquee su camino, Señor, sino que lleguen hacia ti. Gracias, Señor, por todo lo que nos provees diariamente, Señor. Gracias también por Betty, Señor, que ya va en camino a su recuperación, Señor. Y también agradecemos, Señor, por todos los hermanos que están fuera de la ciudad, que les permites conectarse, Señor, a la distancia. Todo esto, Padre bendito, lo pedimos y agradecemos en nombre de tu bendito Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pues sí, como es tú, una nueva carta que vamos a iniciar. Realmente esta carta es una carta corta, pues, 6 capítulos, pero con alto contenido teológico y práctico y pues sí, como ahora que empecemos a estudiar Gálatas van a ver cuánta similitud hay con Romanos, ¿sí? El tema principal es la justificación por la fe únicamente, sin las obras de la ley. Así que, ¿ustedes recuerdan qué carta se escribió primero, Romanos o Gálatas? Gálatas. Entonces, Gálatas tiene 6 capítulos, Romanos tiene 16. Entonces, algunos han dicho que Gálatas es como el borrador de Romanos, ¿sí? Y Romanos ya es todo desarrollado más extensamente. Déjenme compartir con ustedes esto para irle agarrando sabor a esto. A ver, vamos a ver. Ahí está. ¿Todavía no les llega? Sí. Sí, ya está ahí. El libro Ahí de Gálatas. está. Una apasionada carta para una iglesia con problemas. Y vaya que había problemas en esta iglesia, pero problemas serios que ponían en riesgo realmente la esencia del evangelio. Miren, vamos a hacer un poco de contexto. El autor, pues definitivamente es Pablo, el apóstol Pablo. Hay evidencias internas, como lo menciona la misma carta, como evidencias externas. Los mismos padres de la iglesia nunca dudaron de la paternidad de Pablo de esta carta, ¿no? Y los destinatarios, pues aquí es donde hay algunos problemillas. ¿Por qué? Porque, miren. Yo le aviso una espinacita, yo le aviso, y en cuanto tenga la oportunidad le paso los contactos. Miren. Para seguirle, que tenga buen día, hasta luego. Buen día. Miren, ¿por qué hay problemas con la fecha? No se sabe exactamente la fecha, porque tampoco se sabe exactamente a quién va a dirigir específicamente esta carta. Por ejemplo, la zona de aquí, este es un mapa del primer viaje misionero de Pablo. Para que le avisara a Juan Carlos. Oh, ya. Ok. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Tú puedes apagar los micrófonos, Japo. Bueno, ok. Esta zona se llamaba Galacia. ¿Cómo fue fundada esta zona de Galacia? Bueno, viene de la palabra galo. Se dice que emigrantes franceses llegaron a esta zona y se establecieron aquí en la parte sur, ¿sí? Se llamaba Galacia, ¿sí? Y obviamente que los habitantes, los gálatas, cuando Roma
conquista todo esto, se extiende el término Galacia a toda esta provincia, ¿sí? Entonces podríamos decir que había la parte norte y la parte sur. Ahora, durante el primer viaje misionero de Pablo, ustedes recordarán que él funda las iglesias de Listra, de Derbe, de Iconio, Antioquía, ¿sí? Y se cree que estas iglesias son a las que va dirigida esta carta. Ahora, si las iglesias, estas iglesias es a las que se dirige la carta, y aquí en esta carta no se menciona nada acerca del concilio de Jerusalén, que muchos lo fechan en el año 49. Entonces muchos piensan que esta carta se escribió en el año 48, ¿sí? Justo antes del concilio de Jerusalén, que fue en el 49. Pero sí, hay otros que piensan que se dirige a la región norte. Entonces tuvo que haber sido después del año pues, máximo 55. La cosa es que, pero tampoco hay evidencia en el libro de los Hechos de que Pablo haya fundado iglesias aquí en el norte. Entonces, están divididas las opiniones. La mayoría piensa que esta carta va dirigida a las iglesias del sur, las que visitó Pablo o que fundó Pablo en su primer viaje misionero. De todos modos, será melón o será sandía, de todos modos, esta carta es dirigida a todo mundo, porque finalmente es de utilidad para todos, ¿no? Entonces, ¿cuál era el propósito de esta carta? Seguramente ustedes ya han leído varias veces Gálatas y saben que el propósito de esta carta, ¿sí? Porque cada carta tenía un propósito y en esta iglesia había un problema. Pablo había fundado estas iglesias, ¿sí? Y ellos habían aceptado el evangelio de la gracia, ¿sí? Pero ¿qué pasó? En cuanto se fue Pablo, no faltan los que llegan a meter sus ideas, sus herejías, ¿sí? Entonces, el propósito de esta carta es establecer definitivamente que la salvación por fe y la santificación por la ley no pueden existir juntas. O todo es por fe o todo es por ley, ¿sí? Como dice Pablo en Romanos, si es por gracia, no es por obras. Y si es por obras, no es por gracia. Entonces, ellos habían aceptado el evangelio de la gracia, pero llegaron algunos que les llamaban judaizantes, ¿sí? Que estaban diciendo, mira, no basta, bueno, sí es necesario creer en Cristo, pero aparte tienes que hacer ciertas cosas para, digamos, para que estés completo, ¿sí? ¿Cómo qué cosas? Pues tienes que observar la ley de Moisés, tienes que circuncidarte, guardar ciertos días, para que seas, digamos, un cristiano completo. Pero eso no era lo que había enseñado Pablo. ¿Qué dice el Evangelio? ¿Sí? Uno es cristiano por la fe en Jesucristo, en su sacrificio, sin las obras de la ley. Esto estaba muy claro esto, ¿sí? Bueno, pues estos llegaron a meter su cuchara y estaban trastornando el Evangelio. Entonces, miren, lo que Dios quiere es que primeramente que reconozcamos nuestra incapacidad para salvarnos por nosotros mismos y que confiemos en Él, ¿sí? Miren, 3 puntos bien importantes para poder entender esta carta. Primero tenemos que reconocer nuestra necesidad de salvación. Mira, nadie puede ser cristiano si no reconoce primero su necesidad de salvación. Eso es lo primero que Dios quiere, que aceptemos nuestra necesidad de salvación, ¿sí? Ahora, segundo cosa que Dios quiere que reconozcamos, que ya Dios hizo provisión para salvarnos, ¿sí? Dios no quiere que intentemos ayudarle con algo para que nos pueda salvar. Él ya lo hizo todo. Entonces, primero reconozcamos nuestra necesidad de salvación. Segundo, reconocer que ya Dios lo hizo todo para salvarnos, ¿sí? Y tercero, dejar de depender de nosotros y confiar exclusivamente en Jesucristo. ¿Cuál era entonces el problema que tenían los Gálatas? Estaban confiando en Jesucristo, pero al mismo tiempo estaban confiando en las obras de la ley, ¿sí? Estaban mezclando, ¿sí?, la ley con la gracia. Y es como querer mezclar agua y aceite. No se puede. O es una o es otra. Y eso es lo que Pablo va a intentar demostrarles con esta carta a los Gálatas. Miren, ustedes recuerdan que la ley de Moisés termina: maldito aquel que no cumpla todos los 613 mandamientos. Entonces todos los que están bajo la ley están bajo esa maldición. Tienen que cumplirlos todos, porque con uno que fallen, ya, out. Y hemos visto también a lo largo de estos estudios que nadie es capaz de cumplir la ley al 100%. Y se trata de cumplirla al 100%, ¿sí?,
no al 99, al 100. ¿Y quién puede? Nadie. Entonces, eso es lo que el propósito de esta carta, que esta carta nos haga ver que todos tenemos necesidad de salvación, que Dios ya lo hizo todo y esto hay que reconocerlo y confiar exclusivamente en Jesucristo. Ahora sí, vamos a entrarle a la carta, que Dios nos ayude a entender esto y vamos a ver el capítulo 1 de hoy. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario respecto al contexto de esta carta? No, yo no, si nunca le leí. Japón, nada más para ver si entendí. Entonces, Galacia era toda la región, Carta Gálatas era todas las iglesias que estaban en esa misma zona. Mira, Galacia era la región y Ajá. Gálatas, la palabra Gálatas es el gentilicio. Sí, el gentilicio sí, eso sí. Entonces, originalmente, cuando se establecieron los galos que emigraron a lo que ahora es Turquía, ¿sí? Ah, ok. Se le llamaba Galacia esa zona, ¿sí? Pero después de que Roma conquista esa zona, el Imperio Romano le llamó Galacia a toda esa zona, a una zona más amplia, fue más zona. Entonces, por eso el problema es a quién va dirigida esta carta, porque vamos a ver que Pablo dice simplemente a las iglesias que están en Galacia. Ok. Especificando cierta iglesia de Listra, de Derbe, algo Sí, así. o sea, todas, ¿no? Panfilia, a las iglesias, sí. Entonces, la cosa es que algunos piensan que eran las iglesias del sur y otros que pudo haber sido a la región del norte. Yo también me inclino porque fue a la región del sur, pero finalmente eso es lo que de menos, porque finalmente es la utilidad de esta carta, ¿no? Sí. Bueno, comienza así la carta. Dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Desde ahí fíjense, vamos a ver cómo el saludo de Pablo es un saludo que ya se siente como que no está muy contento Pablo. Y vamos a ver por qué. Lo primero que dice Pablo es apóstol. ¿Qué era un apóstol? ¿O qué entendemos por la palabra apóstol? ¿Qué significa la palabra apóstol? Aquel que es enviado con una comisión. Es alguien que es, literalmente significa enviado, ¿sí? Enviado, ¿sí? Ahora, una de las cosas que tiene esta carta es que los judaizantes no solamente estaban distorsionando el mensaje del evangelio, sino que estaban atacando a Pablo, haciéndole creer a la gente que Pablo no era un verdadero apóstol, ¿sí? O no era un apóstol designado por Dios, ¿sí? Que no era un apóstol que perteneciera al grupo de los 12. Entonces, para poder atacar el mensaje de Pablo, atacan también la persona de Pablo, ¿sí? Entonces, por eso Pablo dice, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, ¿sí? Lo que le está diciendo que él no es un apóstol designado por ningún comité, ni ninguna autoridad que lo nombrara apóstol, ni tampoco que porque en la iglesia de Jerusalén había un letrero que decía se solicita apóstol, hay vacante y Pablo la agarró. No, él está diciendo apóstol, ¿sí? No de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Fíjense, aquí Pablo menciona que el Padre que resucitó a Jesucristo. Eso era la explicación. ¿Por qué Pablo, que después de ser un perseguidor implacable del cristianismo, ahora era un defensor del cristianismo? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? ¿Cómo fue que pasó de... Se le presentó... La resurrección. Se presentó el Señor Jesucristo a Pablo, ¿no? Exactamente. Exactamente. La resurrección fue lo que marcó el cambio. Y aquí lo enfatiza, ¿sí? Sí, Pablo no creía en Jesús hasta que lo vio resucitado. Y aquí lo menciona, el Padre que lo resucitó de los muertos, ¿sí? Ahí mismo está explicando el por qué es su cambio de bando, por así decirlo, la resurrección de Cristo. Dice, versículo 2 dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Ahí está. No nos menciona qué hermanos están con él, porque si fue en el primer viaje, pues no llevaba muchos compañeros. Ya acuérdense que después se fueron uniendo otros. Y como no menciona qué hermanos son los que están con él, pues se piensa que eran pues todo el grupo de creyentes que estaban en ese momento con Pablo, porque no especifica a nadie por nombre,
¿sí? Ahora, él está mandando el saludo a quienes, a las iglesias de Galacia. Era lo que yo les decía. ¿Cuáles eran esas iglesias? Pues todas suponen que era Derbe, Iconio, Listra, las que él fundó en su Derbe. primer viaje misionero, aunque como repito, hay dudas en cuanto a esto, pero eso no es lo fundamental, ¿no? Entonces, él se está dirigiendo a un grupo de iglesias, ¿sí? Ahora, dice, en el versículo 3 dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia. Fíjense, ahí sutilmente Pablo ya empieza a atacar a los judaizantes, porque Pablo les está diciendo gracia, ¿sí? ¿Y qué es la gracia? El regalo, el don. Dios te da lo que no mereces. Ajá. Es el favor inmerecido. Perdone. Entonces, si estos judaizantes estaban enseñando de gracia más obras o fe más obras, entonces ya ahí ya como que le están poniendo mérito al humano, ¿sí? Entonces, si Dios te da la salvación en respuesta a tus méritos, entonces eso ya no es gracia, ¿sí? Es como dice Pablo en Romanos, eso ya es salario, ya te lo ganaste, ¿sí? Y si ya te lo ganaste, ya no puede ser gracia. Y aquí Pablo está diciendo gracia, ¿sí? Están ellos disfrutando de la gracia. Desde ahí de entrada les está diciendo que la salvación no fue porque ellos observaran ningún mandamiento de la ley, ni nada por el estilo. Era simplemente un regalo inmerecido, ¿sí? Entonces, ahora, perdón, hermanito. No te escuché, pero bueno. Dice gracia y paz. La paz es el resultado de la gracia, ¿sí? Porque si Dios lo ha hecho todo para nuestra salvación, ¿sí? Eso te trae paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Fíjense, si la salvación fuera por medio de las obras, que no la ganáramos por medio de las obras, entonces también podríamos perderla a causa de las obras, ¿sí? Un pecado te haría perder tu salvación. Entonces, ¿qué paz podrías sentir tú en tu corazón si pudieras perder tu salvación? ¿Tendrías paz? No. Afán. Pablo nunca hubiera escrito ese versículo que dice, por nada estéis afanosos, ¿sí? Si la salvación se perdiera a causa de las obras, si me la gané por medio de las obras, pues entonces también puedo perder la causa de las obras. Y si puedo perder la causa de las obras, pues yo ya no tendría paz. ¿No sería más congruente que una vez que uno reciba al Señor Jesucristo, el Señor nos llevara inmediatamente a su presencia? ¿Para qué exponernos innecesariamente a que vayamos a cometer algún pecado, hagamos una mala obra y perdiéramos nuestra salvación y echáramos a perder lo que Jesucristo hizo por nosotros? No tiene sentido. Entonces, fíjese cómo desde el mismo saludo, Pablo está ya haciéndoles ver lo incongruente de esa enseñanza que les estaban metiendo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense el versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El cual se dio a sí mismo. ¿Qué indica esto? ¿Que Jesús fue dado para el sacrificio por nuestros pecados o él a sí mismo se dio? ¿De qué habla esto? De que fue voluntario el sacrificio. Ahí hay una gran diferencia entre los sacrificios del Antiguo Testamento y el sacrificio de Cristo. Por eso los sacrificios del Antiguo Testamento nunca podían ser perfectos. Para empezar, porque el animal estaba aún bajo la maldición del pecado. Segundo, al animal había que amarrarlo. O sea, el animal no iba a ir voluntariamente a que lo sacrificaran. Había que amarrarlo. ¿Se acuerdan de los cuernos del altar? Ahí se amarraban al animal, porque el animal voluntariamente no iba, lo llevaban, ¿sí? Por eso no eran sacrificios perfectos. Aquí dice que Jesús se dio a sí mismo. El mismo Jesús lo dijo, yo pongo mi vida por mí mismo y tengo el poder para volverla a tomar, ¿sí? Pongo mi vida, nadie me la quita, o sea, yo la estoy poniendo. O sea, Jesús no fue obligado por alguien a hacerlo, sino voluntariamente. Ahora, se dio voluntariamente para librarnos de ¿qué? Del presente siglo malo, ¿sí? De este mundo que está lleno de maldad. Fíjense, aquí hay otra cosa interesante. La voluntad de Dios no es mejorar este mundo,
sino librarnos a nosotros de la maldad de este mundo. Ese es el propósito. Y eso lo vemos día con día, que este mundo va de mal en peor. Y la voluntad de Dios no es que este mundo va a mejorar, sino librarnos a nosotros de la maldad y de las consecuencias de este mundo. ¿Voy bien hasta aquí? ¿Me explico? Sí. Dice, para librarnos del presente siglo malo. ¿Sí? No está hablando de tiempo, sino de del mundo, pues. ¿Sí? Este mundo que está bajo la potestad de Satanás ahorita, ¿no? El príncipe de la potestad de este siglo le llaman ahí también. Dice, entonces, dice, para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, ¿sí? A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lo está diciendo claramente. Toda la gloria, ¿quién se la lleva? Dios. ¿Sí? Y Dios dice, no comparte su gloria con nadie. Con nadie comparte su gloria, ¿sí? Acuérdense cuando hemos visto cuando le quieren robar la gloria a Dios, ¿qué le pasa? Al que intenta robarle la gloria a Dios. Uno de esos. Entonces, si nosotros tuviéramos, fíjense cómo Pablo va sentando muy bien su argumento. Si nosotros tuviéramos mérito en nuestra salvación, Dios tendría que compartir su gloria con nosotros. Tendría que compartir sus méritos con nosotros. O sea, Dios hizo el 99% y yo cooperé con el 1%. No funciona así en la salvación, ¿sí? Entonces, no pueden agregarle a lo que ya Dios hizo, no se le puede agregar nada, ¿sí? Y ahorita vamos a ver al que quiere agregarle algo, cómo Pablo va a ser bien enérgico, ¿sí? Ahora, ahí esos 5 versículos es lo que componen el saludo. Ahora, si observamos ya en el versículo 6, ya Pablo se va directo a la yugular ya. No es como en otras cartas que agradece por la vida de los destinatarios. Doy gracias a Dios que he oído de vuestra fe, que se extiende, cómo están creciendo. O sea, hay palabras de alabanza al grupo al que se le está escribiendo la carta. Pero aquí vemos que Pablo aquí omite sí, exactamente, o las felicitaciones. Reconocimiento, ¿no? Exactamente. Se va directo al problema, ¿sí? Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Fíjense, en los que tienen la Biblia del pescador, vean cómo dice aquí, dice, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. O sea, esa palabra estoy maravillado en realidad es que estoy espantado, indignado, horrorizado. O sea, Pablo no puede dar cabida a lo que está escuchando, que se están saliéndose de la gracia para seguir un evangelio diferente, ¿sí? O sea, ¿cómo es posible? O sea, veo como si Pablo dijera, todo el tiempo que estuve yo con ustedes explicándoles el evangelio, ¿sí? Que aceptaron, que lo creyeron y ahora fácilmente se dejan influenciar por gente que está trayendo un mensaje diferente. Pablo dice, no puedo creerlo, no salgo de mi asombro, que qué fácil, con qué facilidad se los están durmiendo. Ahora, aquí hay aplicación para nosotros. ¿A quiénes son a los que son fácilmente de dormírselos? ¿Quiénes son? ¿A quiénes son a los que se los duermen fácilmente? Los que tienen poco conocimiento, ¿no? Ajá. ¿Y cuál es el antídoto para salir del poco conocimiento? Enseñarles. Estudiar, leer. Estudiar la Biblia, exactamente. Si nosotros no estudiamos la Biblia, y no solamente estudiarla por estudiarla, sino tomarla como Pablo le dijo a los tesalonicenses, como la palabra misma de Dios, ¿sí? Entonces, si uno estudia la Biblia, como si fuera cualquier libro, pues no va a pasar nada. Pero si tú la tomas como debe de ser, con la actitud que debe ser la correcta, la mismísima palabra de Dios, ¿sí? Entonces, si Dios lo dice, yo lo creo, ¿sí? Y si Dios me está diciendo que la salvación es un regalo y me explica el por qué es un regalo, porque yo no me la puedo ganar, ¿sí? Entonces, eso es lo que Pablo había enseñado a los Gálatas y ahora ya estaban queriéndole agregar obras a la obra de Jesucristo. ¿Se acuerdan que ya les había dicho una vez que Cristo más obras es igual a qué? Nada. A nada. Nada. Cristo más nada es igual a todo. Eso es lo que tenemos que grabarnos en la mente. Sí, entonces dice Pablo, estoy sorprendido
de que rápidamente, nada más en cuanto salí yo, les cayó, ahora sí que les cayó el chahuizle y ya están cambiando su manera de pensar, ya están creyendo otras cosas, ya están pensando que necesitan hacer algo para ganarse el favor de Dios, ¿sí? O quieren iniciar por fe y terminar por obras, ¿sí? Porque ni aún la santificación es por obras, ¿sí? Sino también es producto del Espíritu Santo, ¿sí? Uno no puede ir madurando en la vida cristiana si simplemente está uno obedeciendo mandamientos, como si eso fuera necesario para la santificación. La santificación tiene que ser producto de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿sí? A ver si puedo explicarme. O sea, el mandamiento dice no robarás. Sí. Entonces, tú tienes que obedecerlo. Pero obedecer simplemente por obedecer no es el propósito, sino debe de ser obedecer por la convicción que sientes de obedecer al que te salvó. Es la obra del Espíritu que está haciendo en ti. Porque es como si tú le dices a tu hijo, lávame el coche. Y él lo lava porque pues te tiene que obedecer, pero no porque realmente le nazca, ¿sí? Entonces, cuando uno comienza a andar en el Espíritu, uno comienza a desarrollar el amor y comienza a cumplir los mandamientos de Dios por amor también. Entonces, lo que cambia es la motivación, ¿sí? ¿Sí me explico? Una cosa es hacer algo porque lo tengo que hacer y otra cosa es hacer algo porque lo quiero hacer, porque me nace hacerlo, ¿sí? Por gratitud. Lo que hizo Jesús, ¿no? Sí, y eso es producto del Espíritu Santo. Bueno, dice, para seguir un evangelio diferente. Entonces, cuando uno dice un evangelio diferente, pensaría uno, pues, ¿cuántos evangelios hay? ¿Sí? ¿Hay 2 evangelios o 3 evangelios? ¿O Pablo tiene su evangelio y Pedro tiene su evangelio? No, y Pablo aquí lo aclara luego dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Evangelio solamente hay uno, solamente hay una buena noticia, una sola hay, ¿sí? El perdón de Dios gratuito por medio de la fe en Jesucristo. Esa es la buena noticia. No hay otra, ahora, no hay otro evangelio. Lo que pasa es que algunos lo están pervirtiendo. O sea, ¿qué están haciendo? Le están agregando cosas a la buena noticia. Es como decir, y el que le agrega obras a la obra de Cristo es como decir, no es suficiente la obra de Jesucristo, ¿sí? Tengo yo que contribuir en algo, ¿sí? Él ya hizo su parte, ahora a mí me toca hacer la mía. Y no funciona así, ¿sí? La salvación es completa y plena, ¿sí? Entonces, ahora, esta carta se escribió hace 2000 años. ¿Tendrá este problema se ve hoy en día? ¿Por qué? Sí, porque la mayoría de las religiones es más obras, gracia más obras, ¿sí? Legalista. Ya Cristo hizo, pero ahora tú tienes que hacer, ¿sí? Y él sí, las obras es evidencia de nuestra fe en Jesús, pero es un proceso, como decías tú, no voy a obedecer por obedecer como robot, sino simplemente por medio del Espíritu Santo me van a hacer con una buena actitud el agradecer a Cristo obedeciendo. Es como a un padre, ¿no? Tú lo obedeces por gratitud, por amor. Entonces, no es que la fe esté peleada con las obras, no. Las obras son consecuencia de la fe, porque el mismo Pablo lo va a decir aquí en Gálatas, la fe que obra por amor. O sea, nos está diciendo que la fe, ¿sí? Obra, ¿sí? Te lleva a obras y aún te dice la motivación por amor, ¿sí? Entonces, aquí ellos le estaban agregando, miren, por ejemplo, hoy en día, ¿sí? Hay grupos religiosos que dicen, para ser salvo tienes que creer en Cristo. Ok, lo admiten. Pero tienes que trabajar por tu lado tú para completar la salvación. Miren. Para que vean que... está ya. Fíjense. ¿Ven esto que tengo aquí en mis manos? Es la Biblia que dice traducción del Nuevo Testamento, del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Ya saben de quién es, ¿verdad? De los testigos, ok. Vean lo que ellos dicen. Dice, la salvación proviene de Dios mediante el sacrificio de rescate de Jesús. Ahí estamos de acuerdo, ¿sí? La vida es un don de Dios por medio de su Hijo. Ahí estamos de acuerdo. Pero luego dice, para conseguirla hay que trabajar enérgicamente. Ahí está la contradicción. Primero dice, la vida
O sea, la vida eterna es un don de Dios. Ok. ¿Qué es un don? Un regalo. Entonces, ¿cómo ponen ellos aquí? Para conseguirla hay que trabajar enérgicamente. Ahí está la contradicción. Eso es el mismo problema que estaba sucediendo en Galacia. Le querían agregar cosas a lo que ya está completo, ¿sí? Y agregarle cosas a lo que ya está completo, es decir, no funciona del todo. Hay que agregarle algo. ¿Qué otro grupo? El catolicismo. ¿Se acuerdan ahora que vimos catolicismo? Hay que creer en Cristo, pero aparte hay que llevar a cabo los sacramentos, ¿sí? Y eso es el mismo problema que existía en los tiempos de Pablo. Le querían añadir a la obra de Jesucristo obras y más obras, ¿sí? Y por eso es por lo que Pablo dice, no puede ser posible que estén creyendo esas barbaridades, ¿sí? Y por eso los está reprendiendo. Luego dice en el 8, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Y qué significa esto de anatema? Maldito. Maldito. Fíjense, a mí yo cuando leí por primera vez este versículo, a mí me impactó porque dije, Dios, líbrame de que yo ande anunciando un evangelio diferente. Hazme siempre fiel a lo que tu palabra enseña, ¿sí? Entonces, aquí dice, maldito el que anuncie un evangelio diferente. Y aún así dice, si aún nosotros, ¿sí? O un ángel del cielo. Cuando dice un ángel del cielo, ¿a quién se estará refiriendo? Pues al diablo, a Satanás. Pues sí, porque sí, o cualquier demonio, o sea, porque también son ángeles. Porque un ángel de Dios nunca te va a dar un mensaje contrario a Dios. Pero un ángel del demonio, o sea, un demonio, ¿sí? Ellos sí pueden dar mensajes torcidos, ¿sí? Y dan, ¿sí? Os anunciar un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, Pablo está diciendo, maldito aquel que enseñe una salvación que no sea la que me enseña la Biblia. La gracia divina de Dios por 100%. Maldito aquel, ¿sí? Fíjense, la ley lanza una maldición sobre el que no la cumpla. Y el evangelio lanza una maldición sobre el que altere el evangelio, ¿sí? Entonces, ¿ven por qué Pablo está indignado? ¿Sí? ¿Por qué Pablo tenía que corregir este error? ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Dice, y en el versículo 9 repite el mismo argumento, o sea, lo enfatiza. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Dice, por si no quedó claro en el versículo 8, se los vuelvo a repetir en el versículo 9. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, ¿cuál es la maldición para todos esos grupos que están enseñando fe más obras? ¿Qué es? Una maldición. Hay maldición sobre él. Pablo le está diciendo, malditos sean al infierno. Oye, Danis, te veo de cabeza, ¿por qué? Yo dije, te vas a marear, Danis. ¿O estás haciendo malabares o qué? Bueno, para los que ven a Dani se ve de cabeza, pero bueno, continuemos. Dice 10. Ahora fíjense, cómo Pablo no era un lisonjero, ¿sí? Pablo decía las cosas tal cual son y no le importaba que quedara mal con la gente. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Con quién tenemos que quedar bien? ¿Con Dios o con los hombres? Es lo que dice Pablo aquí. Con Dios. Una de las cosas que decían es que Pablo estaba ofreciendo un evangelio demasiado fácil, ¿sí? Nada más se trata de creer en Cristo y ya eres salvo, ¿sí? No importa tus pecados, o sea, de eso estaban atacando a Pablo, ¿sí? Ahora Pablo dice, si yo quisiera agradar, porque decían que él diluía el evangelio para hacerlo más atractivo a los gentiles, ¿sí? Y Pablo dice que yo quiero agradar a los hombres o quiero agradar a Dios. O sea, si quisiera agradar a los hombres, no les estaría diciendo, maldito todo aquel que predica un evangelio diferente, ¿sí? Él está diciendo, o agrado a Dios o agrado a los hombres. No se puede agradar a los dos, porque siempre que uno quiera agradar a Dios, siempre va a haber desagrado con los hombres, siempre. Y uno tiene que elegir. ¿Cuántas veces podemos estar escuchando una herejía de alguien que está diciendo una herejía y por no contradecirlo lo dejamos ahí en su error, ¿sí?
escuchamos herejías y no lo sacamos del error, no brincamos para defender el evangelio de la gracia, ¿sí? Y lo único que estamos haciendo es acabarlos de mandar al infierno a quien esté creyendo cosas así. Porque para ser cristiano uno tiene que reconocer, como dije al principio, primeramente nuestra necesidad de salvación y nuestra incapacidad de salvarnos por nosotros mismos. Segundo, reconocer que ya Dios lo hizo todo. Ya Dios puso la mesa, ya la mesa está puesta. Ya lo único que exactamente, y está invitando a todo el mundo a sentarse a su mesa. Ya lo único que resta es que tú, en arrepentimiento y fe, te sientes a la mesa. Él ya lo hizo todo, ¿no? Ni siquiera tienes que limpiar la mesa ni poner el mantelito. Ya Jesús lo hizo todo. Consumado es, ya está todo, ¿sí? Ahora, ese es el evangelio de la gracia. Y lo que estaban haciendo estos judaizantes es perturbarlos, ¿sí? O trato de agradar a los hombres. Dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. O sea, si queremos agradar a los hombres y agradar a Dios, la verdad es que no servimos para agradar a Dios. Esa es la verdad. Uno tiene que defender la verdad, ¿sí? Porque es tanto lo que está en juego, es la salvación de una alma. Y si alguien está yendo por el camino equivocado, ¿sí? Pues uno tiene que hacerle ver, de alguna manera, mostrarle el camino correcto. Ya si lo creen o no lo creen, pues ya no es tu problema, ¿sí? Pero no dejes a nadie hundido en su ignorancia y en su incredulidad porque va rumbo al infierno, ¿sí? La Biblia es muy clara. Por eso dice Pablo, entonces fíjense, la estrategia de Satanás no es atacar abiertamente la verdad, sino disfrazarla, mezclarle una mentira que parezca inocente para desviar a la gente del camino. Sí, hay que creer en Cristo, pero aparte tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, para que puedas ir con Jesús, ¿sí? Y eso es agregarle a la salvación y te desvían del camino. ¿Por qué? Porque ya estás poniendo tu confianza no solamente en Cristo, sino poniendo confianza en tus obras, ¿sí? Y ese es el problema, ¿sí? Imagínate, si fuera por obras, un día haces buenas obras, vas rumbo al cielo. Otro día haces malas obras, vas al infierno, ¿no? ¿Qué seguridad es esa? ¿Habría paz? No. No habría paz. Entonces, ¿por qué Romanos 5:1 dice justificados pues por la fe? Ahí lo dice claramente, por la fe. No dice justificados por las obras, ni tampoco dice por fe más obras, sino justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, ¿sí? No solamente tenemos paz para con Dios, sino aún experimentamos la paz de Dios, ¿sí? Porque Él lo ha hecho todo. Bueno, vamos a continuar. Aquí Pablo va a recurrir 6 argumentos en su defensa. 4 argumentos están en el capítulo 1 y los otros dos argumentos los vamos a ver en el capítulo 2 la próxima semana. Entonces, el primer argumento que Pablo va a presentar en su defensa, acuérdense que no solamente estaban atacando el mensaje, sino estaban atacando la autoridad de Pablo, diciendo que Pablo era un impostor, pues, ¿sí? Que no tenía la altura de los demás apóstoles, ¿sí? Bueno, vamos a ver el primer argumento, ¿sí? Y vamos a ver cómo él recibe el evangelio por revelación divina, ¿sí? Dice, versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Lo primero que llama la atención dice, mas os hago saber, hermanos. O sea, Pablo no los está viendo como incrédulos, les está llamando hermanos, o sea, señal de que son verdaderos creyentes, pero los estaban confundiendo. Los querían regresar otra vez a la esclavitud de la ley, ¿sí? Entonces, no es que fueran incrédulos, los están engañando, ¿sí? Entonces, no los dejan que disfruten su libertad. Cristo nos liberó ya del yugo de la esclavitud de la ley, nos ha hecho libres de eso, ¿sí? Pero haz de cuenta que estos judaizantes los quieren volver a meter a la celda del legalismo, ¿sí? Entonces dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ¿sí? O sea, Pablo, las enseñanzas de Pablo, nadie se las enseñó, ni las aprendió en un libro, ni por internet, ni nada, ¿sí? Dice, mi enseñanza no es de hombre, dice, pues ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno. Entonces, ¿de quién lo aprendió? Directamente de Jesucristo. De las varias apariciones que tuvo Jesucristo con Pablo, toda la revelación recibió directamente de él, ¿sí? Entonces, el primer argumento dice que él
su mensaje, el evangelio que él predica es de revelación divina. Entonces, si el evangelio se lo reveló Cristo directamente, Pablo tiene toda la autoridad para compartir ese mensaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene de Dios. Y con esa valentía de saber Pablo que ese era el mensaje de Cristo, con esa valentía y con esa confianza lo comparte. Entonces, con esa misma confianza nosotros debemos compartir el mensaje, porque ese mensaje es de Dios, no es de nosotros. O sea, este mensaje del evangelio, ningún hombre lo inventó, nosotros no lo estamos inventando. Está escrito en la Biblia y la Biblia es la palabra de Dios. Y si Dios lo dice, es la verdad, ¿sí? Bueno, primer argumento. Ahora, alguien podría pensar que Pablo, al no estar incluyendo la ley en esa salvación que él enseñaba, no conocía entonces el judaísmo. Y Pablo, en su segundo argumento, les va a demostrar que él era un experto en el judaísmo. Vamos a ver, dice, porque yo habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre, de mis padres. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Él no mezcla las obras porque desconoce la ley. Él era un experto en la ley. Conocía, y no solamente conocía, sino era el más aventajado, ¿sí? Instruido a los pies del famoso rabino Gamaliel. Entonces, nadie podría argumentar que Pablo no estaba incluyendo las obras porque desconoció el judaísmo, porque si alguien lo conocía a la perfección era el mismo Pablo. Y el mismo Pablo se dio cuenta que el mandamiento que él creía que era para vida, era para muerte, ¿sí? Lo mató, ¿sí? Entonces, Pablo ve que el judaísmo, el cristianismo no es una derivación del judaísmo, eran cosas totalmente diferentes, ¿sí? Ese es su segundo argumento. Tercer argumento que va a presentar, que sus primeros años de ministerio fueron en total independencia de los otros apóstoles. O sea, no podrían decir que en cuanto se le apareció Jesús en el camino a Damasco, fue a tomar un curso intensivo ahí con los apóstoles a Jerusalén, ¿sí? Para avalar y enseñarle a Pablo. Pablo dice, nada de eso tampoco, ¿sí? Vamos a ver qué dice del 15 al 17. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, ¿por qué? Por su gracia. Gracias. O sea, Pablo merecía, después de que andaba defendiendo y asolando la iglesia de Cristo, merecía que Cristo, asolando, ¿no? Merecía que Jesús lo nombrara su ministro. No. Lógico que no, si alguien no lo merecía era él. Y aquí Pablo lo reconoce, me llamó por su gracia. O sea, me llamó, aunque yo no lo merecía, ¿sí? Jesús me llamó. Dios me llamó, ¿sí? Me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. ¿Para qué? Para que yo lo predicase entre los gentiles. O sea, ahí estamos viendo el propósito. ¿Por qué Dios le puso un alto a la carrera de perseguidor de Pablo? Para que ahora predicase él a Cristo a los gentiles. Era muy clara la encomienda, predicar entre los gentiles a Cristo. Ahora, ahí lo dice, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, en otras palabras está diciendo, esto que están narrando aquí fue en el camino a Damasco. ¿Se acuerdan cuando lo vimos allá en Hechos 9? ¿Sí? No fue inmediatamente, ¿sí? A consultar a Pedro. Oye, Pedro, fíjate que me pasó esto y que el otro, y cómo ves tú. Y nada. O sea, entonces su enseñanza él no podía haberla recibido de hombre alguno, porque aquí lo está diciendo claramente, no consulté enseguida ni con carne ni con sangre, ¿sí? Ni tampoco fui a Jerusalén a ver a los que eran apóstoles antes que yo. Entonces, ¿qué hizo? Dice, sino fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Ahí está diciendo, hubo un lapso de tiempo después de su conversión que él estuvo prácticamente en soledad en el desierto, recibiendo la instrucción directamente de Cristo, y después, acuérdense, fue a predicar a Damasco, ¿sí? Ni siquiera fue a Jerusalén, ¿sí? Después, pasados 3 años, ahí sí ya dice, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Después de 3 años de su conversión, él va a ver a Pedro, pero no es aquí el concilio de Jerusalén, ¿sí? Digamos, fue a ver a Pedro, ¿sí? Y permanecí con él 15 días. Ahora vamos a suponer que 15 días hubiera sido suficiente como para darle toda la teología paulina, enseñársela a Pablo en 15 días. Imposible.
Recuerden, entonces, él está aquí argumentando que su enseñanza es totalmente divina, revelada por Dios directamente. ¿Sí? 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles. O sea, nada más vi a Pedro y dice, y después se acuerda, y también vi a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Sí? Fíjense, bueno, para no salirme del tema, pero siempre que se refiere a Santiago, se refiere como el hermano del Señor, lo cual indica que era el hermano del Señor. No era un término general que un familiar o que discípulo o algo, porque entonces se referiría como hermanos por cualquier nombre. Y aquí nada más siempre se refiere a Jacobo y solamente con él especifica el hermano del Señor. ¿Sí? Ok. Dice ahora vamos a ver bueno, el cuarto argumento es ese, que cuando visitó Jerusalén solo se entrevistó con Pedro y Jacobo. ¿Sí? Después, ¿qué pasa? 20 dice, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Fíjense, él está diciendo que, y pone a Dios como testigo que no está mintiendo. Los 4 argumentos que él está presentando son verídicos, ¿sí? Dice, y luego dice, y ni siquiera era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran de Cristo. O sea, él está diciendo, yo no fui inmediatamente a Jerusalén, ¿sí? Ahí ni siquiera me conocían. Ahí lo único que sabían era que aquel que andaba asolando ahora era un predicador. Porque dice, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. La misma gente de Judea, ¿sí? No conocían a Pablo, después de su cambio, o sea, lo conocían de oídas, ¿sí? Por el gran perseguidor que era, ¿sí? Pero lo único que oían de él es, ¿se acuerdan de aquel Pablo que andaba persiguiendo cristianos y los metía a las cárceles y cuando los mataban él daba su voto, etcétera? Pues ahora él está predicando a Cristo, pero no lo estaba haciendo en Jerusalén, lo estaba haciendo en Antioquía, ¿se acuerdan? Después de que se convirtió, de hecho, el primer viaje misionero, ¿sí? Salieron de Antioquía y fueron visitando toda Asia Menor. Bueno, eso es por lo que respecta al capítulo 1. Ahora, ya vámonos aquí juntos en esto y vean la importancia que tiene esto para nosotros. O sea, esta carta es una carta que tiene mucho que ver hoy en día. Tiene mucho que ver hoy en día, ¿sí? Porque estos problemas, quizá ahora ya no te dicen tienes que circuncidarte o hacer esto, hacer lo otro. Pero finalmente, ¿qué está pasando hoy en día? ¿Por qué es importante esta carta para nosotros estudiarla? A ver, compártanme por qué es importante para nosotros conocer esta carta. ¿Qué tenemos que aprender de esto? Porque tenemos que aprender como Pablo, que Pablo predicaba y predicaba porque Dios lo llamó por su gracia para que predicara. Es Bien. lo que tenemos que aprender de Pablo. Pablo predicaba, pero predicaba, no se trata de predicar por predicar, sino predicar el mensaje correcto. La salvación por gracia sin las obras de la ley. Ese era el mensaje que Pablo predicaba, ¿sí? Y entonces, hoy en día, ¿qué vemos hoy en día, ¿sí? En este mundo que está infestado de religiones. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues hay religiones falsas, religiones que nos quieren sacar de la verdad de la Biblia. Así es. Bueno, yo entiendo que esta carta nos lleva a saber que la fe en Jesucristo es suficiente y que hemos sido llamados a vivir en libertad, ¿sí? Porque no es posible que Cristo haya muerto por nuestra libertad y luego él mismo nos vuelva a poner la atadura, ¿no? Nos va a poner las esposas o como decías tú, nos vuelva a meter a la cárcel, ¿no? Entonces, que nuestra fe en Jesucristo es suficiente, no necesita obras, ¿sí? Y que nos enseña a vivir en libertad, a servir y a obedecer a Dios. Eso. Correcto. ¿Qué más quiere opinar? La importancia de la salvación a través de Jesucristo
y que es, pues es la fe en Cristo Jesús, esa salvación, y no depende de nosotros, sino depende de Él, de lo que Él hizo ya por nosotros. Entonces, yo creo que es la base de del cristianismo, que la fe es lo suficiente en Cristo Jesús para ser salvos, y no por obras, como dice, para que nadie se gloríe. Entonces, creo que eso es lo básico en nosotros, de poder creerlo y declararlo y anunciar este evangelio, que es por gracia. Ok, es correcto. Y atacar o denunciar, ¿sí? O exhibir el error de las otras religiones, ¿sí? Que son muy sutiles. No te dicen ataca a Cristo, no te dicen Cristo es un mentiroso, no te dicen Cristo es Satanás. No, sí, Cristo murió por ti, pero además tú tienes que hacer esto y tienes que hacer el otro. Porque es que nosotros decimos, yo acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador. ¿Por qué único? Porque no hay otro, ¿sí? Y suficiente, porque no se necesita otro. Así de simple y sencillo. Único y suficiente. Entonces, todos tenemos familiares, conocidos, amigos, etcétera, que están creyendo un mensaje distorsionado, ¿sí? Que están pensando que la salvación uno se la gana también, o que contribuyes a tu salvación, ¿sí? Pero uno no contribuye nada. Dios lo ha hecho todo. Si fuera por méritos, pues ¿quién se la podría ganar? Nadie. Y si no la ganáramos por méritos, pues también por dejar de hacer méritos la perderíamos. Entonces, eso sería realmente una buena noticia. Eso haría honor a la palabra evangelio, que significa buena noticia. Eso nada más sería un mensaje de incertidumbre, nada más, ¿sí? ¿Qué opinan? No tenemos nosotros como seres humanos la capacidad para llevar a cabo ese sacrificio, porque el pecado es otro, y simplemente por eso no podemos hacer nada, salvarnos nosotros mismos. No Bueno, podemos. también aquí también nos enseña Jesucristo, bueno, Dios nos enseña a vivir en libertad. ¿En libertad de qué? De que nosotros podemos elegir, o mucha gente elige otro camino. Por ejemplo, sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, y siempre nos vamos por el camino ancho, no por el angosto. Y aquí nos dice, Dios nos enseña a vivir en libertad, y muchos escogemos pues otros lugares, otras religiones, y así como los testigos de Jehová, todo eso, que nosotros sabemos que no está bien, pero elegimos lo fácil, en donde nos adulan, en donde nos dicen, pásele, siéntese, así como cuando uno va a consulta en un hospital de paga, cómo nos tratan, pero si va usted al seguro, pues de tanta gente no nos pueden decir, pásele, madrecita, nos dicen, pase, ¿qué tiene? ¿Verdad? Ese es mi comentario. Pues en cierta manera es cierto la analogía, ¿no? Nos gusta lo fácil, nos gusta irnos por la tangente. Yo puedo hacer con mi vida un papalote, sí, y después con una supuesta buena obra que haga, ya cancelé ese pecado. Eso no funciona así. No podemos cancelar ni un solo pecado. El pecado es tan grave delante de Dios, ¿sí? Que no se puede borrar más que con la sangre de Cristo. Es lo único que puede borrar un pecado en nuestra vida. La sangre preciosa de Cristo. Nada podemos hacer nosotros. Es lo que les digo. Los testigos de Jehová dicen que la vida eterna es un don de Dios. Y los de dicen, hay que trabajar enérgicamente para conseguirla. Entonces, por fin, ¿es un regalo de Dios o yo tengo que ganármela? Pues me dicen, sí es un regalo, pero gánatelo. Entonces ya no es regalo, entonces ya me lo estoy ganando yo, ¿sí? Y así se pasan toda su vida tocando de puerta en puerta, pensando que están haciendo puntos para lograr su salvación, ¿sí? Y nunca van a obtener la salvación, nunca. Eso es lo triste, ¿sí? O en el catolicismo nos enseñan, sí, Cristo es el Salvador del mundo, pero necesitas los 7 famosos sacramentos
para eso. Y eso aún así, nadie te asegura que vas a ir al cielo, vas a un lugar al purgatorio y después de ahí te sacaremos con misas y con oraciones o con ofrendas, limosnas, lo que sea. Entonces, ¿Jesús nos salva o no nos salva? Ese es el punto. ¿Nos salva o no nos salva? ¿Sí? Y si nos salva, ¿de qué nos salva? Entonces, ¿cuál sería la bella noticia si yo todavía tengo que trabajar para ganarme mi vida? Jesús lo ha hecho todo. Y cuando uno recibe a Cristo como su Salvador, ¿sí? Uno comienza a hacer ahora sí las obras con la motivación perfecta para la gloria de Dios. O sea que Él nos va transformando de gloria en gloria, ¿sí? Pero primero es la fe y Él se encarga de transformarte para buenas obras que Él preparó de antemano. Y esas buenas obras son las que traen gloria a Dios. No es para la gloria de nosotros, no es para pavonearnos nosotros, no es para que la gente hable bonito de nosotros, es para que vean la gloria de Dios reflejada, ¿sí? ¿Qué opinan allá mis teólogos de Atlanta? Ayúdenme. A pesar de que esta carta se escribió hace miles de años, todavía tiene, bueno, siempre ha tenido vigencia. Actualmente nos damos cuenta cómo las religiones siguen haciendo su trabajo. El de desviar precisamente el mensaje del evangelio, el mensaje de la salvación. Por desgracia, muchos en ocasiones estamos todavía ciegos, que no nos cae el 20, no nos han quitado el velo de los ojos para darnos cuenta. Yo llegué a escuchar en una ocasión que Cristo no es religión, y es cierto. La salvación que nos dio por medio de su sacrificio, de su sangre, es lo único que tenemos que aceptar. Es tan sencillo, pero a la vez tan complicado por tantas cuestiones que nos han inculcado desde niños. Entonces, hasta ahorita sigue siendo difícil para las personas, o para muchas, en mi caso me fue muy difícil aceptar. Solamente Jesús era mi único y suficiente Salvador. Me costó mucho trabajo que me quitaran ese velo de los ojos. Y es que miren, nuestra naturaleza siempre es a pensar que todo nos lo tenemos que ganar. Spurgeon una vez dijo, todos nacemos arminianos por naturaleza, pensando que nos tenemos que ganar algo. Miren, así es nuestra. Si yo agarrar ahorita las llaves de mi camioneta y le digo a uno de esos, tómate la regalo. Este me está vacilando, ¿sí? O me va a pedir algo a cambio, algo. Nuestra naturaleza no admite que algo sea gratuito, ¿sí? Dice, todo cuesta en la vida, sí, excepto la salvación. Esa es la única que no cuesta nada. Lo único es que se requiere es fe, aceptarla por fe, que ya Dios ya hizo la provisión para sacarnos de nuestro problema del pecado, el sacrificio de Cristo. ¿Qué tengo yo que hacer ahora? Aceptarlo por fe solamente, nada más. Es bien importante, o sea, y digo, tiene tanta vigencia esta carta que hoy en día mucha gente está confundida así. No le hablan mal de Cristo ni le dicen, no creas en Cristo. No, sí cree en Cristo, pero además cree en esto también. Esto también es necesario, ¿sí? Y entonces le están dando al traste a la gracia, ¿sí? Porque si yo contribuyo en mi salvación, ¿sí? Entonces ya me estoy haciendo corredentor, ¿sí? Y redentor nada más hay uno, que es Jesucristo. ¿Cómo ves tú, Memito? Sí, la verdad es que una carta bien importante, ¿no? Porque el apóstol Pablo, como dices, no se le veía como contento o con un saludo diferente, ¿no? A las otras iglesias, ¿no? En sus otras epístolas. Y bueno, toda la carta tiene ese tinte, ¿no? De estarles reprochando y exhortando, ¿no? Y amonestando. Y la verdad es que es algo que, como dicen, está vigente. Pero es bien importante, o sea,
¿por qué el apóstol Pablo estaba así, no? En ese sentido, porque es bien importante dejar la claridad de que el evangelio es uno, como dicen, no es que haya otro, hay un solo evangelio, y que no podemos agregarle más cosas ni quitarle a lo que es el verdadero evangelio. Y él explica que él lo recibió de parte de nuestro Señor Jesucristo mismo. Entonces es bien importante, una carta bien importante para dejar claro, pues algo que durante miles de años ha habido controversia, ¿no? Ha habido controversia en cuanto a si la salvación se pierde o no se pierde. Y creo que esta carta es bien importante para dejar claridad en cuál es el mensaje, ¿no? Que Pablo en este caso está dando, pero que el Señor desea que tengamos. Porque dices bien y me agradó cómo lo explicaste con referente a la gracia, ¿no? Debe haber algo que es la motivación de nuestra gratitud, pero no debe ser la cuestión de ser copartícipes en la salvación, porque la salvación es del Señor, dice Jonás, ¿no? Sí. La salvación es del Señor. La salvación le pertenece toda a Él, toda la gloria es para Él. Él no comparte su gloria con nadie. Y como bien dice, si nosotros somos copartícipes o tuvimos algún mérito en nuestra salvación, pues también el Señor estaría obligado a compartir la gloria que solo a Él le corresponde. Hace poco platicaba con un hermano que para mí no me cabe duda que es salvo. O sea, es un hermano que es salvo. Es un hermano bien entregado, bien dispuesto. Decía el pastor David, que ya está con Cristo, el pastor de la iglesia, decía, cuando había un hermano así bien fervoroso, bien entregado, les llamaba hermanos hermosos en el Señor, ¿no? Entonces, este hermanito es un hermano, perdón, tomando la frase del pastor, es un hermano hermoso en el Señor. O sea, es un hermano bien entregado, bien dispuesto, muy servicial, ama al Señor, se esfuerza por agradarle, pero dada esa doctrina, ¿no?, de que la salvación se puede perder, pues tiene esa confusión de que lo que él hace es para ser copartícipe o como para no perder su salvación, ¿no? Como para que lo que él hace en cuanto a orar, ayunar, esforzarse, estar sirviendo, es parte de lo que hace para hacer, para conservar su salvación, ¿no? Entonces, por eso digo, esta carta creo que nos los deja muy, muy claro, ¿no? Que todo depende del Señor, que todo el Señor ya lo ha hecho, y que la motivación correcta es esa, lo que decías, ¿no? O sea, es gratitud por lo que el Señor ya hizo, es por ser cada día que el Señor se ha formado en nosotros, por ser transformados a la imagen de su Hijo. Esa debe ser nuestra motivación, más que el hecho de que vamos a conservar nuestra salvación o no la vayamos a perder, ¿no? Y es que desafortunadamente, digo, siempre ha habido esa controversia, porque siempre se polariza, ¿no? Si alguien dice, no, pues en la salvación hay una seguridad eterna de salvación, piensan que, como pensaban con Pablo, ¿no?, que se las estaba poniendo bien fácil, ¿no? Y que es alguien que dice, no, pues yo ya soy salvo y tengo esa convicción. Piensan en automático, cuando dicen una vez salvo, siempre salvo, que puedes seguir tu vida, que puedes hacer lo que quieras, puedes vivir tu vida como la vivías antes, al fin que ya eres salvo. Y eso no es lo que se enseña. Desafortunadamente siempre se polariza, se lleva hasta el otro extremo, pero eso no es lo que se enseña. Y esa es la parte que no se comprende, pues por eso se ha llegado a esa controversia, ¿no? Y aunado a que hay pasajes que luego no son muy claros y que dieran la apariencia de que apoyan la postura de que se puede perder, ¿no?
Bueno, es que dijiste tantas cosas, Memito, y bien importantes. Ahorita lo último que dijiste, que hay pasajes no muy claros que parece que sugieren que la salvación se puede perder. Pero fíjate, hay una cosa, una vez le escuché al hermano Carballo, se dice, la Biblia te dice claramente cómo ser salvo, ¿sí? Si la salvación se perdiera, debería de haber al menos un versículo claramente de que se pierde. Dice, pero sin embargo no hay ningún, dice, sería injusto Dios que nos dijera claramente cómo se gana la salvación y sería muy injusto si no nos dijera de una manera clara cómo podemos perderla. Entonces, esos pasajes que pareciera como que enseñan que la salvación se pierde, ¿sí? Es simplemente como estos son pasajes oscuros. Y una regla de la hermenéutica es siempre un pasaje oscuro hay que interpretarlo a la luz de un pasaje que está bien claro, ¿sí? Como te digo, si la salvación se perdiera, sí, la Biblia nos diría de qué manera perderla. Entonces, cuando esos pasajes que sugieren que se pudiera perder, hay que estudiarlos profundamente, ¿sí? A la luz de todo el contexto bíblico, ¿sí? Miren, hay un pasaje también que utilizan los que dicen que se puede perder, es que dice, cuando Jesús dice, ¿a qué iglesia es? A la de Sardis, a la que dice, y no borraré tu nombre del libro de la vida. El argumento lógico dice, pues entonces sí puede borrarte del libro de la vida, ¿sí? Pero es exactamente lo contrario a lo que está enseñando el versículo. Porque miren, cuando tú pusiste tu fe en Cristo, ¿qué recibiste como regalo? La vida eterna, ¿no? No dice para que tenga vida eterna. No dice vida temporal, vida eterna. ¿Cuándo termina la vida eterna? ¿Cuándo se termina la vida eterna? Nunca, ¿sí? Entonces, ¿cuándo te va a borrar Jesús del libro de la vida? Nunca, porque tú lo que recibiste fue vida eterna. Entonces, ¿por qué dice así? Hay que entender esto en su contexto. En aquel entonces, cuando una persona moría, lo único que hacían era lo borraban su nombre del padrón de los vivos, ¿sí? Simplemente, fulanito se murió, bórralo, ¿sí? Hoy en día, el que se muere, pues lo borran de los vivos, pero pasa a la lista de los muertos ahora. Entonces, si Jesús dice, no borraré su nombre del libro de la vida, es porque no lo puede borrar, porque siempre va a tener vida eterna. Si no, no sería vida eterna, ¿sí? Ahora, otra cosa que dice de tu compañero, amigo que dice que es muy entregado, dice también Carballosa, dijo, la salvación es tan segura que ni siquiera los que no creen en la seguridad de salvación la van a perder, ¿sí? Porque la seguridad de salvación no depende de si la crees o no la crees. Dice, hasta los que no la creen, ni ellos se van a perder si han puesto su fe en Jesucristo, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que ahora esa persona vive en el temor, ¿sí? Vive en la jaula del temor. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, ¿sí? Porque no quiero perder mi salvación. Y su motivación es la incorrecta, que lo está haciendo por temor. Cuando todo eso que está haciendo él está correcto, todo lo que hace, pero su motivación es en la gloria de Dios y no el temor de perder su salvación. ¿Sí? Y la carta de los Gálatas es muy clara en eso. Hemos sido ya puestos en libertad, ya el Señor nos abrió la jaula, pero queremos seguir ahí atados al yugo de la ley. Danis, creo que querías decir algo, ¿no? ¿Ibas a alzar la mano? Es que Danis anda bien afónico, ¿sí? Y eso que no la servimos con hielo el día del convivio. ¿Desde ese día está enfermo? No, también muchas veces, bueno, yo he escuchado también hermanos que dicen, no, es que yo me he portado mal, yo no he hecho las cosas correctamente, ¿no? A lo mejor ni soy salvo, ¿no? Y realmente la Biblia dice que Jesús ya lo hizo todo. No es por lo que hagas o dejes de hacer que eres salvo, sino es por los méritos de Cristo que eres salvo. Sí, y ahorita que dijiste esto, me acordaste de otra cosa que mencionaste, Memito, de que mucha gente cree esa doctrina de una vez salvo, siempre salvo, muchos la llaman una herejía del tamaño de una catedral. ¿Sí? ¿Cómo crees? Eso es como darles permiso para pecar. Ya eres salvo, ya no puedes, ya puedes ser contribuido un papalote, al cabo ya eres salvo, ya tienes tu pase automático a la UNAM. Y eso es malentender el evangelio, eso no es lo que está enseñando a Pablo. Pablo es justamente en el libro de Romanos que ataca esa acusación
que le dicen a Pablo, como nos acusan algunos que decimos que vengan males, hagamos males para que vengan bienes, ¿sí? Y luego en Romanos 6:1 dice, perseveraremos pues en el pecado para que la gracia abunde. O sea, si mi pecado le da la oportunidad a Dios de mostrar su gracia, pues si yo no peco, entonces ¿cómo va a tener la oportunidad de mostrar su gracia? Entonces vamos a pecar para que Dios siempre tenga la oportunidad de mostrar su gracia. Y dice Pablo, estás bien tonto, no es eso lo que yo estoy enseñando. Simplemente perseveraremos en el pecado para que la gracia abunda, que dice, megenoito, de ninguna manera, así tajantemente, no es eso lo que yo estoy enseñando. Porque si tú verdaderamente has aceptado a Cristo como tu Salvador, estás consciente que fue tu pecado el que llevó a Cristo a la cruz, ¿sí? Y que Cristo tuvo que morir en tu lugar para pagar tu deuda. Entonces, ¿cómo podrías tú seguir recreándote en el pecado si fue justamente tu pecado el que llevó a Cristo ahí? Si tú estás diciendo, ahora ya tengo permiso para pecar, discúlpame, no has entendido lo que es la gracia de Dios, estás malentendiendo el evangelio, ¿sí? No es permiso para pecar, porque además ya no deseas pecar, o sea, vas a seguir pecando, pero ya aborreces ya tu pecado. Antes te disfrutabas tu pecado. Ahora cuando pecas, ahí está el Espíritu Santo que te está redarguyendo, ¿no? Hasta que lo vomitas, lo confiesas y te pones a cuentas con Dios. Entonces, cuando una vez escuché una predicación de Paul Washer que cuando llegó a Perú, dijeron que fuera a ver a una persona que ya se había alejado de la iglesia. Y él habló con él, lo invitó a regresar a la iglesia, ¿sí? Pero él dijo, es que mire, yo la verdad, yo sí disfruto el tomar, disfruto andar con otras mujeres y etcétera, ¿sí? Pero finalmente regresó a la iglesia. Y decía entonces, ay, qué bueno que regresó un hermano, algo así. Dice, no regresó un hermano, dice, porque todo aquel que dice amar su pecado, no puede ser cristiano. O sea, regresó un asistente nada más, pero no podemos decir que él es hermano, un creyente. ¿Por qué? Porque ama su pecado. O sea, un creyente no es que no peque y peca, pero no ama su pecado, o sea, y lucha contra su pecado, y peca y se levanta y dice, Señor, perdóname, ayúdame a ya no volver a caer, y está haciendo el esfuerzo por luchar contra el pecado, ¿sí? Eso es lo que caracteriza, entre un creyente peca igual que un inconverso, pero el creyente está luchando, ¿sí? Y sinceramente está luchando contra el pecado y va avanzando en santidad. El no creyente peca y hasta lo disfruta y se vanagloria en su pecado. ¿Sí? Dicen que ya no pecas a gusto. Exactamente, ya no puedes disfrutar tu pecado porque ya tienes ahí el Espíritu Santo que te está redarguyendo, ¿sí? Y te lleva al arrepentimiento. Es más, no pierdes tu salvación, pero vas a pagar las consecuencias. En esta vida y en la otra, en los galardones. O sea, cada minuto que estamos viviendo aquí está contando para la eternidad. Cada minuto. ¿Sí? Dios no pasa por alto al pecado. ¿Sí? Juan Carlos. Sí, Brendis. Oye, en esto que estás diciendo, más bien los que dicen que pierden la salvación, más bien nunca la obtuvieron, porque pues bien claro lo dice la Biblia, que no perdemos la salvación, porque aquí me llama mucho la atención lo que dice Pablo, que dice que desde el vientre de su madre, él fue elegido. Entonces, pues él ya nos eligió desde incluso antes del vientre de nuestra madre, desde antes de que naciéramos, ya estamos elegidos, ya estamos en el libro de la vida. Entonces, bien claro lo dice la Biblia, que que ya estamos elegidos, ya no nos va a quitar Dios del libro de la vida. Entonces, yo pienso que el que dice que la pierde, pues más bien nunca la obtuvo, ¿no? Y iba a comentar algo al respecto, que también, que en el Antiguo Testamento, cómo Dios habla precisamente de esto desde el vientre de nuestra madre, ¿no? O sea, siempre nos ha recalcado eso. Y el judaísmo nunca entendió eso. O sea, este libro fue hecho para los judíos y los judíos no lo entienden porque ellos piensan que, pues que Jesucristo no fue suficiente. Ellos piensan que no pueden amar a otro Dios, ¿no? Siendo que Jesucristo es el mismo Dios. Aquí en la Biblia, en el Antiguo Testamento, lo dice claramente. Entonces, aquí lo que estaban haciendo los judaizantes era precisamente restarle el mérito a Jesucristo, ¿no? Entonces, Pablo era
o sea, el Evangelio se lo dio Jesucristo mismo. Pero Pablo era muy estudioso de la Biblia y antes no estaba el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento cuando Pablo predicaba. Era el Antiguo Testamento. Entonces, Pablo, en base a lo que Jesucristo le predicó, él ya tenía conocimiento previo del Antiguo Testamento. Entonces, los judíos no pueden decir que en el Antiguo Testamento no venía Jesucristo. Ya estaba Jesucristo ahí. Solamente que ellos no lo ven o no lo veían, ¿no? Algunos, ahorita en la actualidad ya sabemos que muchos judíos ya son cristianos, se llaman evangélicos, ¿no? O mileniales, algo así se llaman los judíos que creen en Jesucristo. Mesiánicos. Ajá. Entonces, yo pienso que la Biblia es muy clara, ¿no? Y como tú comentabas hace rato, si no leemos, pues somos ignorantes. Y realmente no sabemos, como tú dices, no sabemos cuál es el mensaje de la Biblia, ¿no? Pero yo pienso que está claro. No sé, a lo mejor, como dices, no, el que esté seguro no cuide de no resbalar, algo así un versículo dice, ¿no? El que está seguro, mire que no caiga. Mira, ese argumento es muy contundente, Brendis. Eso que estás diciendo es contundente. Y todavía más claro, mira, Pablo dice en Efesios, ¿cuándo decidió Dios adoptarnos como sus hijos? ¿Cuando vio que nos portábamos bien? No. ¿Cuándo decidió adoptarnos? Desde antes de la fundación del mundo. Ok. ¿Dios no sabía los pecados que ibas a cometer? Sí, ya Dios lo sabe todo. Ya Dios lo sabía. Y aún así decidió adoptarte como su hijo, aún cuando todavía ni nacías. Solamente existías en la mente de Dios. Entonces, por un pecado podrías perder tu salvación. ¿Dios te desadoptaría? O sea, por decirlo así. La Biblia habla de cómo nacer, pero nunca habla de cómo desnacer, ¿no? Entonces, ahora, repito, cuando uno verdaderamente entiende el Evangelio, entiende perfectamente que no es licencia para pecar, ¿sí? Para nada, para nada. Si alguien cree que es eso, pues no ha entendido Y como digo, no es que digamos que abolir la ley no significa que entonces ahora nos volvemos antinomianos, ¿no? Que decimos, ya la ley no importa, ahora estamos en la gracia, no importa la ley y entonces la ley rompe la tierra. No, lo que cambia es la motivación del cumplimiento de la ley. Bajo la ley tienes que, si quieres recibir. En la gracia es, quiero hacerlo porque ya recibí. ¿Me explico? La motivación cambia. Pablo lo explica ahí en Romanos os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cuáles son esas misericordias de Dios? Pues todo lo que explicó en los capítulos anteriores, ¿sí? Entonces la motivación cambia, ¿sí? ¿Tú quieres que tu hijo te obedezca porque teme que le des una nalga o prefieres que te obedezca porque te ama? Por amor. Ahí hay un ejemplo entre lo que es la ley y la gracia. Hace lo mismo, pero la motivación es muy diferente, ¿sí? Por ejemplo, Jesucristo mismo era judío y él mismo dijo, no vengo a abolir la ley, vengo a que se cumpla, ¿no? Pero no quiere decir que, o sea, Jesucristo vino a cumplir la ley, pero ahora en los términos que él nos está enseñando en el Nuevo Testamento, que es que él nos va a salvar por fe, ¿no? Él nos va a salvar por fe. Sin embargo, no nos está diciendo que no cumplamos la ley. Nos está diciendo porque la ley es un espejo de lo que nosotros, es el espejo de los pecados que nosotros cometemos. Si no, ¿cómo vamos a saber que estamos pecando si no tenemos la ley? ¿No? Entonces, en sí no es que sea, muchos son legalistas, ¿no? Como los judíos son legalistas, quieren cumplir la ley, pero al final de cuentas no la cumplen y pecan más, ¿no? Claro. Entonces, aquí, bueno, Jesucristo vino a enseñarnos que por medio de la fe somos salvos y que debemos creer en un solo Dios que es nuestro creador y Jesucristo y el Espíritu Santo, que son la Santísima Trinidad, y que debemos amar a nuestro prójimo, ¿no? Yo sé que piensan que es muy fácil eso, pero no, la verdad es que ese mandamiento que Dios nos dio es muy difícil, ¿no? O sea, no todos lo podemos cumplir, ¿no? Pero sin embargo lo sabemos y estamos, como dices, en la lucha, ¿no? No es que nos gocemos en nuestro pecado, estamos luchando con eso. O sea, el mandamiento que Dios nos trajo no es nada sencillo. Claro.
Y cuando hablamos de la ley, estamos hablando de las leyes sacrificiales, no las leyes morales que siguen vigentes, porque el Antiguo Testamento dice no matarás, y ni modo que digamos ahora sí ya se puede matar, ¿no? Eso sigue vigente, obviamente, son las leyes morales. Lo que fue abolido, las leyes sacrificiales. O sea, si ahora pecas, no tienes que traer un animal y presentarlo en sacrificio como pago por tus pecados, porque ya hubo un sacrificio perfecto, ¿sí? Que nos limpia de todo pecado, y ese es el sacrificio de Jesucristo, ¿sí? Entonces, bueno, algo más que quieran comentar. O sea, yo veo aquí la importancia de, así como Pablo tenía la audacia, ¿sí?, de confrontar el error, nosotros debemos confrontar el error sin temor a qué va a pensar de mí si le digo se va a enojar conmigo. Bueno, mejor que se enoje ahorita contigo y no que después el enojado sea Dios y lo eche para afuera, ¿no? Entonces sí debemos de combatir siempre el error. De hecho, a eso nos llama la Biblia. Somos también nosotros en ese sentido enviados con la autoridad de la Biblia, ¿sí? No es nuestro mensaje, es el mensaje que trae la Biblia. Tú exponlo tal como está, no por querer agradar a los hombres, lo adulteres, ¿sí? O lo rebajes, ¿no? Sino, es muy claro. Por eso les digo, siempre que exponemos el evangelio, siempre hablamos del amor de Dios, pero pocas veces hablamos de la ira de Dios en contra del pecado, ¿sí? Y entonces también hay que presentar las dos cosas, que tenemos que reconocer que somos pecadores, ¿sí? Que vamos a rumbo al infierno totalmente, pero ya Dios lo hizo todo para evitar eso. Es lo que una vez les dije, dije, y esto es bien importante porque dice, Dios es rico en misericordia. Ok, sí es rico en misericordia, claro que es rico en misericordia. Pero también dice Dios que de ningún modo tendrá por inocente al culpable, ¿sí? Entonces eso como que suena a contradicción. Por un lado dice que no va a tener por inocente al culpable, o sea, se lo va a ejecutar. Y segundo, por otro lado me dice que es rico en misericordia. ¿Cómo puedo yo conciliar esas dos grandes verdades? La respuesta, Isaías 53, ya Dios ya lo hizo. Ya exhibió su justicia y al mismo tiempo mostró su misericordia, ¿sí? En Jesucristo Él hizo eso, ¿sí? Ejecutó su justicia, castigó el pecado y a la vez mostró misericordia para el pecado. Así de simple. Esto es lo que tenemos que creerlo. Ya Dios lo hizo todo. ¿Por qué hay gente que no quiere creerlo? Porque escucha las mentiras de Satanás que no, tienes que hacer aparte tú algo más. Entonces, ¿contribuyo con mi salvación o no? ¿Cristo lo hizo todo? ¿O pagó todo? ¿O nada más dio el enganche y yo termino las mensualidades? ¿O cómo está? Esa es la gran mentira que el mundo está creyendo hoy en día. Él pagó al contado. Ya pagó de contado, ¿sí? Ya pagó de contado, ya nada más es que por fe aceptemos que, entonces, yo no puedo aceptar ¿cómo podré decir esto? Sí. Cuando tú estás explicando el evangelio, ves tras vez, y aparentemente ya entendieron, y después resulta que no lo entendieron, pues sientes lo mismo que Pablo. ¿Cómo es posible? Porque más adelante Pablo les dice, espero no haber corrido en vano con ustedes, ¿no? O sea, Pablo sabía que eran hermanos, pero estaban cayendo en el error, ¿sí? De mezclar fe más obras. Y la vida cristiana comienza por fe y concluye y continúa por fe toda la vida, ¿sí? Bueno, ¿alguien más? Yo nada más quería decir que no recuerdo si es Efesios o Filipenses, donde dice que el que empezó la buena obra en nosotros la terminará hasta el día de Cristo. Entonces aquí podemos descansar en paz. ¿Por qué? Porque Cristo lo ha hecho todo desde el principio hasta el fin. Él es el que transforma por medio del Espíritu Santo. Creo que esa es la obra sobrenatural, ¿no? Cuando creemos en Jesús, que recibimos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo va trabajando en nuestras vidas y Él nos va transformando de gloria en gloria. Entonces, Él lo ha hecho todo de principio a fin. Así es. Y estamos seguros que el que empezó la obra en nosotros la va a terminar. Por fe y para fe, dice Pablo ahí en Romanos. ¿Tú, Pati, algún comentario? She's not there. ¿Ya me escuchan? Sí. Ah, ok. Es que tenía la bocina conectada y con esa ya no puedo hablar. No, pues nada más yo veo este primer capítulo como una exhortación también a nosotros a buscar siempre la sana doctrina, en el sentido de que el evangelio debe de ser claro, conciso y además contundente, de que pues el único mérito lo tiene
lo tiene Jesús, ¿no? Al haber llegado a la cruz, y que eso es, como lo habían dicho bueno, lo había comentado incluso también Brenda, y suficiente, y es el Mesías del que pues Dios había prometido que iba a venir a salvar a su pueblo, y a través de su pueblo a todo el mundo, ¿no? A todas las naciones. A través de él, pues todos hemos sido bendecidos, y pues esa exhortación también a que pues, estemos pues alertas, ¿no? A los posibles ataques, ¿no? Del enemigo, porque sabemos que pues está buscando que caigamos, pero que aún al caer no desfallecer y perder la esperanza, ¿no? Que la salvación no depende de nuestro estado de ánimo, sino de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Claro. Y cuando uno está consciente de lo que Cristo hizo por nosotros, la reacción lógica, ¿cuál es? Obedecerle, ¿no? Al que Obedecer y agradecer, claro. Y si el Señor te dice, bautízate en mi nombre, ¿te pesaría bautizarte en tu nombre? No. O sea, si no te bautizas, no te va a pasar nada, no vas a perder tu salvación, pero vas a tener que dar cuentas al Señor por qué no le obedeciste en ese aspecto, ¿no? Así de simple. Sí. La obediencia debe ser consecuencia de una motivación correcta. ¿Algo más? Porque en el capítulo 2 va a seguir presentando sus argumentos, y uno de sus argumentos es que dice, bueno, si esto me lo enseñó Pedro, a mí esta enseñanza es de Pedro, entonces ¿por qué yo regaño a Pedro en el siguiente capítulo? Que vamos a ver cómo Pablo reprende a Pedro y lo hace públicamente. ¿Y por qué lo hace públicamente? ¿Por qué no lo hizo a escondidas? Mira, Pedro, ven para acá, pues creo que aquí la regaste y todo. ¿Por qué lo hizo públicamente? Nada más para exhibir. Porque públicamente Pedro también falló en ese sentido, ¿no? O sea, si él hubiera hecho algo que nadie se hubiera dado cuenta, bueno, pues en privado Pablo lo exhorta digamos, a corregirse, pero públicamente Pedro lo hace mal, pues entonces públicamente tenía que disciplinarlo. Claro, porque estaba en juego la misma esencia del evangelio, ¿no? Exacto. O sea, dicen una cosa y con su vida me dicen otra cosa, pues por fin me están confundiendo, dirían los Gálatas, ¿no? Y por eso lo tuvo que reprender públicamente, ¿no? Pues, pero ya llegaremos a este capítulo la próxima semana, que no se lo pierdan, que esto apenas ha comenzado. Muy bien. ¿Tú, Betty Walls, algún comentario? Ahora hubo mucho ausentismo, igual ayer, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pues es una enseñanza para nosotros, el que nos enseña también a perseverar en la palabra y obtener el conocimiento adecuado para poder proclamar el evangelio correctamente, ¿no? Porque este tema es muy confuso, porque sobre todo a aquellos que se les habla de la salvación y que incrédulos, porque no es otra cosa, ¿no? No quieren aceptar el regalo inmerecido de Dios, pero de alguna manera en nosotros está el que prediquemos el evangelio como Dios nos manda a hacerlo, y Él se encargará de la obra, vamos, porque Él es el que convence por medio del Espíritu Santo, ¿no? Claro. Muy bien, Betty, gracias. ¿Algún comentario más de alguien? No, creo que no. Sí, adelante. Armandito quería decir algo. No, nada más. Se me pasó comentar que cuando empezaba el estudio, marcó Esperancita para avisar, perdió varios contactos de su teléfono y que tenía problemas con el internet para poderse conectar el día de hoy. Por eso es que no está. Nada más para comentarles que no pudo conectarse Esperancita. Ok, pues gracias por avisarnos. Ojalá pueda ver después este video, porque realmente cuando uno anda algo confundido, esta carta ayuda a esclarecer tantas confusiones que nos han metido en la cabeza. ¿Sí? Ok, pues pues en ausencia de... Adelante, Memito, perdón. Perdón. Nada más una duda. En
versículo, digo, esto creo que no altera nada de lo que ya se dijo, creo que quedó muy claro la cuestión de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el versículo 8, no sé si entendí mal, pero decían algo así del ángel del cielo que se menciona aquí. Nos dice más, si a nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente. Que se hacía referencia a un ángel de Satanás o algo así. Bueno, no sé si yo lo veo como que Pablo está hablando aquí en un sentido hipotético nada más, ¿no? Como, Ajá, diciendo, como sí. si Pablo podía haber dicho también, si yo mismo les digo un evangelio diferente del que ya les dije, pues maldito sea yo entonces. Está hablando hipotéticamente, ¿no? Sí, me suena Sí, propio. como una hipérbole, ¿no? Como la que se utiliza A ver, que se meten mazapán para... los Corintios, capítulo 13, acerca de hablar en lenguas. Vente ¿no? mazapán. Si yo hablaré todos los lenguajes del mundo, es más, si hablara incluso el lenguaje de los ángeles, ¿no? Sí. Aquí me suena algo así como otra hipérbole, ¿no? Que Sí, es una hipérbole, exactamente. Como algo exagerado. O incluso un ángel del cielo, ¿no? Predicaron un evangelio diferente. Sí, no, nada más era esa la... Sí, sí, la pero cuestión. así lo veo yo también como algo hipotético o algo exagerado, ¿no? Si no, algo terrenal, algo Sí, divino. lo que está diciendo es que ni el mismo Pablo puede ya anunciar otro evangelio, ¿no? Ni Pablo, ni un ángel, ni nadie. El que mencione un evangelio diferente, sea maldito. Váyase al infierno. Que en algunas tradiciones así lo ponen. En lugar de poner anatema, dice que se vaya al infierno, ¿sí? A la condenación. Así de serio. Y así de serio debemos tomar nosotros el mensaje del evangelio de que es bien importante cómo lo compartamos, ¿verdad? No lo diluyamos por querer agradar a la gente. ¿Sí? Bueno. Encontré este versículo aquí en Isaías 51, 6, dice, alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Amén. Amén. De Dios. Amén. Y también Jesús dijo, la tierra y los cielos pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre. Y la palabra de Cristo dice que tenemos vida eterna y eso va a permanecer para siempre. Muy bien, mis queridos hermanos, fue un gusto volverles a ver nuevamente reunidos aquí y pues nos vemos en la próxima semana con Gálatas 2. Y en mes y medio terminados. Está bien que vayamos viendo un capítulo por semana para irlo desglosando. Sí, está bien. Carta cortita, así que nos podemos ir un capítulo por semana. Así que en ausencia de Uriel, Pati, pues pon al orador designado. Bueno, que Betty, por favor, nos ayude a orar para concluir el estudio, por favor. Betty dice, ¿por qué siempre yo? A esto soy llamada. ¿Es llamada a orar? Sí, bendito y amado Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Padre mío, por tu mensaje, Padre bendito. Señor mío, pues ábrenos entendimiento, sabiduría para proclamar tu evangelio como a ti te agrada, como lo dice tu palabra, Padre bendito. Señor mío, pues clamamos a ti, Señor, por aquellos que aún no te conocen, bendito Padre, que se han entendido, Señor, a tu palabra, Padre bendito. Señor, pues, ¿qué más te podemos pedir si tú tienes todo bajo control en nuestras vidas? Ayúdanos, Padre mío, para perseverar en tu bendita palabra, Señor. Bendice, Señor, a mis hermanos en fe, Padre mío, como a toda tu creación, Padre bendito, que tú seas, Señor, el número 1, Señor, en nuestras vidas, Señor, porque pues tú eres único, Padre mío, todopoderoso. A ti sea toda la honra, la gloria por siempre, Señor. Te damos gracias en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Pues, amén, amén. Buena semana. Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias. Amén. Adiós.